por esta palabra que se va a predicar en esta mañana. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame que yo pueda compartir todas las cosas que tú me has dado, tus pensamientos, las verdades de tu palabra, que podamos exponer la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo una preciosa enseñanza, ¿vale? Es muy larga, la voy a sintetizar un poquito, porque hay tanto material ahí, tanto, y yo no... El Señor me da más sobre ese tema, que ya se ha predicado muchas veces. Y yo voy a intentar sintetizarlo para no aburriros y para que podáis llevaros esa palabra, para que la pongáis por práctica. Recuerda siempre lo que decimos, conocimiento, simplemente por conocimiento es vano, es algo vano, ¿vale? Y envanece. Pero cuando el conocimiento se lleva a la práctica, entonces se transforma en sabiduría e inteligencia espiritual. Si tú no das el paso, solo adquiere conocimiento, pero no lo aplica, eso es un conocimiento que envanece, que es vano, que no sirve para nada. Así que llévatelo, es una joya preciosa que tú puedes ponerla en práctica y convertirla en sabiduría e inteligencia espiritual, y entonces da fruto, seguro, da fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. Yo sé que he predicado esta palabra muchas veces, pero créanme que tengo revelaciones de ciertos versículos que la he recibido durante esta semana y va a ser nueva para ti. El título de esta palabra es: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Esta joya, esta instrucción, este mandamiento, la inspiró el Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo cuando estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Él estuvo como varios años encarcelado en Roma con ciertas libertades, en una casa bajo la custodia de un legionario romano, de un centurión. Pero él acababa de salir del gran avivamiento de la iglesia de Éfeso. Él recién había terminado su trabajo en Éfeso y allí ocurrió ese milagro, esos milagros tan fuertes y ese avivamiento tan fuerte, donde Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y allí, meditando él, tenía mucho tiempo para meditar, estos 2 o 3 años preso, esperando la audiencia con el emperador, él recibió inspiración para escribir 3 libros de la Biblia. Imagínate, en la cárcel, y Dios le da 3 libros de la Biblia: Efesios, Filipenses y Colosenses. Son los 3 libros que él escribe en la cárcel de Roma. Y él tiene muy fresco todo lo que pasó en Éfeso, las cosas que pasaron, buenas y no tan buenas, porque por poco lo matan. De pronto se llenó de confusión la ciudad y algo feo ocurrió en esa ciudad. Y iban a matarlo y hubo en el Areópago una especie de amotinamiento de la gente y buscaban a Pablo para matarlo. El Señor lo libró y entonces ya se fue de Éfeso y dejó de pastor a Timoteo en esa iglesia de Éfeso, en la capital de una provincia de Roma llamada Asia Menor. Y ahí, en el capítulo 4, verso 27, él tiene, recuerde, métase en la piel de Pablo, Él tiene en mente todos sus hijos espirituales de Éfeso, tiene en mente toda la guerra espiritual que se vivió allí, tiene en mente la confrontación, porque las revelaciones más importantes que él recibió del mundo espiritual, las recibió bajo esa influencia del principado de la diosa Diana de los Efesios. Ahí es donde él escribe esta palabra, le dice a los Efesios: ni deis lugar al diablo.
Y esa palabra no es para los efesios solamente, porque entonces hubiese sido una carta normal y corriente, pero no era una carta normal y corriente, era un libro escrito por inspiración divina, una carta, pero que había un trasfondo espiritual que era nada más y nada menos que uno de los libros más espirituales que escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en medio de la epístola tiene casi, 6 capítulos, vamos a decirlo así. La iglesia de Éfeso tiene 6 capítulos. Y en el capítulo 4, verso 27, suelta esa maravilla. Ni deis lugar al diablo. Vamos a desmenuzar este mandamiento. Es una instrucción, recuerden siempre. Yo sé que lo digo muchas veces, pero la palabra que se traduce como mandamiento viene del hebreo Torá. Es la Torá de Dios. Pero en el hebreo Torá, aunque se puede traducir como mandamiento, quizás está mejor traducido instrucción. Si yo te doy un mandamiento, la imagen que tú tienes de mí es la de un juez. Pero si yo te doy una instrucción, la imagen que tú tienes de mí es la de un padre. ¿Me entendéis? Por eso, más que mandamiento, ley, es instrucción. Y el Espíritu Santo, por boca de Pablo, nos deja esta instrucción en la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 27. No le deis lugar al diablo. No se os ocurra darle lugar al diablo. Pregunto, reflexiono, interactúo contigo. Si el Espíritu Santo me dice que yo no le dé lugar al diablo, significa que consciente o inconscientemente puedo llegar a darle lugar al diablo. Entonces, recibe esta palabra, si quieres recibirla. Tómala como simple conocimiento o di, quiero aplicarla. No debo, si quiere usted, no lo repita en altavoz, pero si quiere usted en su corazón, repita conmigo en su corazón. No debo darle lugar al diablo. Y la reflexión que yo hago es, ¿qué es darle lugar al diablo? Yo necesito saber qué es esto. Necesito saber bien, con claridad, qué es darle lugar al diablo. ¿Y por qué necesito saberlo? Para no darle. ¿Me entiende? Usted tiene que saber qué es el colesterol, no para tener colesterol, sino para intentar no tenerlo. Cuando alguien se pone a dieta, es conveniente darle información de cómo funcionan las kilocalorías, el colesterol, los triglicéridos, cómo funciona el sistema digestivo, cuáles son los alimentos que tienen hidratos de carbono, los que no. Toda esa información parece ser que da resultado, porque la gente con esa información se conciencia mejor. Entonces, ¿qué es darle lugar al diablo? Quiero que en esta mañana, si el Señor nos permite en su amor, nos vayamos para casa sabiendo perfectamente. Esta es la esencia del mensaje que yo quiero compartir en esta mañana. ¿Qué es? ¿Cómo yo puedo darle lugar al diablo? Es bueno que usted sepa cómo usted puede darle lugar. No para que le dé, sino para que no le dé. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo es que yo puedo darle un lugar al diablo? Número 2. ¿Qué hace el diablo en ese lugar? Número 3. ¿Por qué es tan peligroso? Y quizás la reflexión número 4, que es la mejor. Porque este mensaje tiene doble intención. Una, que sea como una vacuna, pero también que sea como un antídoto. La vacuna es para que usted no tenga la enfermedad.
Y el antídoto es, por si la tiene, que sane. Entonces, lo que pretendemos esta mañana es que usted discierna bien cómo no debo de darle lugar. ¿Cómo hago para no darle lugar? Y si le hemos dado lugar, consciente o inconscientemente, la reflexión es, ¿cómo puedo expulsarlo? Porque si ya le he dado lugar al diablo y usted descubre en esta mañana que hay un lugar en su alma que lo controla el diablo, entonces lo más importante es cómo puede ser expulsado. Tiene esta doble finalidad. Cuando el Señor, una de las diferencias entre el Antiguo Testamento, la Torá de la ley de Moisés y la Torá de la ley de Cristo, son muchas las diferencias, pero una de ellas es que la ley de Moisés no llevaba el acompañamiento de la capacidad para andar en ella. Por eso era imposible, por la incapacidad del ser humano, cumplir la ley del Señor dada por Moisés, porque esa ley fue dada para que veamos nosotros la debilidad nuestra y entonces podamos descansar en la gracia del Señor. Por eso dice que la ley de Moisés nos lleva a la gracia, porque si Dios en Moisés te ordena 613 cosas que usted tiene que andar en ellas y usted descubre que de las 613 hay por lo menos 400 que es imposible que usted la cumpla o que yo la cumpla, entonces el Señor dice, yo también lo sabía ya, pero tú no lo sabías. Él está hablando a la humanidad, porque yo ahora tengo un plan de darte la segunda Torá, la de Cristo, que es la Torá de la gracia. ¿Y qué diferencia hay? Pues que en la Torá de Cristo el Señor te da la instrucción y te da la capacidad para que pueda vivir en esa ley. ¿Me entiende la diferencia? Por eso en la gracia recibimos el Espíritu Santo. Los que estaban bajo la ley de Moisés no podían recibir el Espíritu Santo, porque la sangre de Jesús todavía no ha sido vertida. Y el Espíritu Santo no podía vivir en la casa de un ser humano, en el corazón de un ser humano, por cuanto éramos muy pecadores. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, paga la deuda, la legalidad necesaria para que mi corazón se pudiera convertir en la casa del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios en mí, yo recibo la nueva ley de Cristo, la Torá de Cristo, las instrucciones de Cristo, y en mi interior está la capacidad. Por lo tanto, no tenemos excusa. Por lo tanto, usted puede andar en esa Torá. Usted puede andar en la instrucción de no darle lugar al diablo. Y se le ha dado lugar, usted tiene la capacidad de expulsarlo. Y usted tiene la capacidad de cerrarle la puerta, de echarlo, desahuciarlo de allí para siempre. Jesús, nuestro amado Señor, una vez se puso de pie y dijo, estaba hablando con los apóstoles y se levantó, vamos de aquí, viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. El diablo no tenía ni esto en el alma de Jesús. Y eso es lo que por herencia y por conquista en la cruz del Calvario, Dios le ha regalado a usted la capacidad de que su alma esté completamente entregada a Dios y que el diablo no tenga nada en usted. Si eso fuera imposible, el Señor no nos hubiera dado esta Torá. Ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿qué es darle lugar al diablo? Es la reflexión más importante en esta mañana, porque esa nos va a dar el fundamento. Yo tengo muchísimos versículos aquí, no voy a daros la paliza, voy a intentar sintetizar, pero esté muy atento, porque si a usted se le pasa el fundamento primero de este mensaje, no va a entender todo lo demás. ¿Qué es darle lugar al diablo? Para eso tenemos que ir primero a ver el estado espiritual del ser humano antes de conocer a Cristo. Para eso es que tengo un versículo, Efesios capítulo 2, recuerde, estamos en la epístola de los Efesios, capítulo 2, verso número 2. Mira lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ¿a quién?
al príncipe viene del principal, al principal de la potestad del aire. O sea, lo que está diciendo Pablo, que disertó muy bien en Romanos, es que toda la humanidad estaba debajo de una potestad demoníaca, que él la llama el príncipe de la potestad del aire. Toda la humanidad estaba debajo de una potestad. La palabra potestad, hemos dicho muchas veces que es autoridad legal para ejercer dominio, para ejercer señorío sobre alguien, sobre muchos, sobre pocos, sobre territorio, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que todos los seres humanos, esto está en el primer capítulo y el segundo y parte del tercero de los Romanos. Pablo, el mismo Pablo diserta y dice que todos estábamos, Romanos 3:23, todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y que todos estábamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Lo que está diciendo la palabra, que toda la humanidad estábamos bajo la potestad. Tenía los demonios encabezados por el príncipe de los demonios, por el principal de los demonios, que Pablo le llama la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire estaba ejerciendo tiranía sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le dieron este derecho con esa traición. Le dieron los poderes de autoridad que Dios nos concedió a los seres humanos. El diablo, por engaño, se lo llevó. Y Adán y Eva, nuestro padre y nuestra madre, hizo que esa potestad se adueñara de toda la humanidad. Pero, wow, aquí viene la buena noticia, que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para, entre otras cosas, quitarle la potestad al príncipe de los demonios. Y él, legalmente, como hijo de Dios, hecho hijo de los hombres, legalmente, en una guerra legal, como hijo del hombre santo y perfecto y sin mancha, sin haber cometido ni un solo pecado, se enfrentó a los poderes de las tinieblas de todos los tiempos y los venció en la cruz del Calvario y los despojó para siempre, para siempre. Él pagó el precio legal, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros y despojando a príncipes y potestades, los exhibió públicamente sobre ellos. Y entonces dice la Biblia que nos posicionó de un reino, nos llevó a otro reino. Porque nosotros estábamos, como todas las personas, bajo la servidumbre y bajo la tiranía del príncipe de la potestad del aire. Pero cuando Jesús hace lo que hizo en la cruz del Calvario, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mira lo que ha hecho Jesús por ti. Adelante. Capítulo 1, versículo 13. El cual Dios nos ha librado. Wow. Nos ha librado del derecho legal que tenía el diablo sobre nosotros. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. No se trata de que Él estábamos sujetos en servidumbre bajo la potestad de las tinieblas y Jesús, pagando el precio en la cruz, nos redimió, nos perdonó, pagó el precio legal y entonces nos sacó de esa potestad, nos sacó de esa autoridad que él tenía. Satanás tenía autoridad legal sobre nosotros a causa de nuestras ilegalidades. Y él nos sacó y nos trasladó. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo Jesús. Y ahora, en esta nueva posición, el diablo ya no puede tener potestad sobre ti, no puede poseerte, porque tú tienes un nuevo dueño. Porque ya tú has sido trasladado aquí.
Usted estaba en las tinieblas y usted ha sido trasladado al reino de Jesús, al reino de la luz. Pero ahora se le dice a usted, Él está allí y tú estás aquí. Los estudiantes de la escuela bíblica saben que lo primero que hizo Dios cuando quiso restaurar la tierra, cuando quiso hacer lo que Él tenía en el designio de su corazón, lo primero que hizo fue el primer día que dijo, hágase la luz. Y cuando la luz apareció, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? Separó la luz de las tinieblas. ¡Wow! Y el diablo después, que estaba en tinieblas, porque las tinieblas es la ausencia de la luz, por engaño se llevó a la humanidad a sus tinieblas, debajo de su tiranía. Cuando Jesús vino, pagó el precio en la cruz del Calvario, ¡wow! Nos sacó de las tinieblas y de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde está Satanás ahora? En las tinieblas. ¿Dónde estamos nosotros? En la luz. Y en Efesios recibe una revelación Pablo de cómo funciona el mundo espiritual. Y nos habla de la cadena de mando que hay en el reino de las tinieblas. Hay una cadena de mando. Principados, potestades, gobernadores y huestes. Que en el Salmo 22 habla de los leones, los toros de Basán, los búfalos y los perros. Hay el diablo, su reino de las tinieblas, los tiene muy bien constituidos. Y hay una cadena de mando. Él ha dividido su reino de las tinieblas en principados. Ha dividido su reino de las tinieblas en muchos principados. Y en cada principado hay sentado un demonio príncipe. Y a ese demonio príncipe está a su servicio 1, 2, 3, 4 o 5 o las que sean potestades, que son las que se encargan de darle a ese príncipe cuanto más derechos legales mejor. ¿Cómo? Cuanto más pecado cometan la gente que están debajo de ese trono, más fuerte es ese trono. Por eso, debajo de un trono demoníaco siempre hay una potestad, que es un tipo específico de pecado que le da a ese trono más firmeza, más fuerza, más capacidad de destrucción. Siempre debajo de un príncipe hay una o varias potestades. Por ejemplo, en Éfeso había un príncipe que se manifestaba a través de Diana de los Efesios. Pero había unas potestades que eran los pecados de brujería y de hechicería que se hacían en esa ciudad y que se exportaban al mundo entero. Por lo tanto, tenemos un príncipe que regía con una manifestación femenina, la gran Diana de los Efesios, y unas potestades de brujería y hechicería. Por eso había un movimiento tan fuerte. Y por eso el trono de Diana era tan fuerte. Porque la brujería, en todo su esplendor en el Imperio de Roma, estaban allí en Éfeso. Y todo el mundo del imperio, los grandes brujos, magos y hechiceros, cuando querían estar en la élite, iban a Éfeso, a los congresos de brujería. Por lo tanto, la brujería era una de las potestades que sustentaban el trono. Ahora, debajo de eso había una cadena de mando que eran los gobernadores de las tinieblas. Recuerden esto, gobernadores. Y debajo de una potestad y de un príncipe hay muchos gobernadores que tienen cuadrillas de malignos, muchas cuadrillas de malignos. Los demonios actúan bajo estandarte. Hay un ejército de perros espirituales, hablando espiritualmente, que operan bajo el estandarte de la inmoralidad. Otros bajo el estandarte de la brujería. Otros bajo el estandarte de la violencia. Otros bajo el estandarte de las envidias, de las orgías, de los celos, de las envidias, de las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y están así organizados. Y entonces, viendo Pablo todo esto, es cuando le dice a los creyentes de Éfeso, ellos están allí y tienen su cadena de mando. Tú has sido comprado con precio y has sido trasladado aquí. No le des lugar. No le mandes un puente. No
hagas una calzada, no hagas un camino. ¿Qué es darle lugar? El diablo no puede sellar tu dueño, porque tú has sido comprado con precio de sangre, pero tú sí puedes, que no debes de hacerlo, darle un lugar en tu vida, un enclave. Dale un enclave, no deis lugar. ¿Sabes lo que es un enclave? Mira, te voy a ir dando citas bíblicas para que tu mente vea qué es darle lugar. Tengo muchas citas bíblicas, pero no me da tiempo. Pero voy a decirte un detalle, son enclaves. ¿Quién sabe de aquí, hablando en sentido político, de naciones físicas, humanas, quién sabe lo que es cuando una nación tiene un enclave? ¿Alguien lo sabe? Mira, un enclave es cuando una nación tiene un territorio suyo dentro de otra nación. A eso se le llama enclave. Por ejemplo, en España, los ingleses, ¿está lejos Inglaterra de España? Mira si está lejos. Pues los ingleses tienen una parte de Inglaterra, muy pequeñita, metida en nuestra nación. Los ingleses tienen un enclave. Un enclave es un territorio español, pero que no es español, es inglés, pero que está dentro del territorio español. Y los ingleses pueden venir ahí cada vez que les da la gana. Los aviones ingleses van allí, entran y salen sin tener que pedirle permiso a nadie y está en nuestra nación, pero no es nuestra nación. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Del estrecho, perdón, del peñón de Gibraltar. Si tú vas a mi tierra, Cádiz, vas a una ciudad que se llama la Línea de la Concepción, yo he ido, tú te estás paseando por la línea y estás en territorio español. La gente de la línea son gaditanos, como yo. Pero de pronto llega a un sitio donde ve a un policía británico, inglés, y donde ve una bandera inglesa. ¡Wow! Y si ellos quieren, te dejan pasar. Si no quieren, no te dejan pasar. Porque eso está en la línea que está en Cádiz, pero no es España. ¿Qué es? El peñón de Gibraltar es inglés. Un avión inglés no puede pasar por nuestro cielo aquí en Jaén, a menos que pida permiso y España se lo conceda. Pero en el peñón de Gibraltar puede entrar y salir cada vez que le da la gana, porque es territorio inglés, aunque está dentro de España. Eso se llama un enclave. Usted no pertenece a Satanás, pertenece a Jesús. Usted no pertenece al reino de las tinieblas, pertenece al reino de la luz. Pero si usted le da un enclave, si Satanás tiene algo de él en ti, porque tú se lo permites, él entra y sale cada vez que le da la gana, porque es un enclave de las tinieblas. Eso es darle lugar al diablo, es darle algo que no le pertenece. ¡Wow! ¿Y para qué quiere un lugar Satanás? Porque los espíritus inmundos, se llaman espíritus de las tinieblas, espíritus inmundos, espíritus demoníacos, etcétera, etcétera, ellos están en lugares secos y ellos buscan lugares de reposo. Y los lugares de reposo es los lugares humanos. Si él está en un alma de una persona, está reposando, porque está haciendo daño a gente que están hechas a la imagen de Dios. Si son expulsados, anda por lugares secos. Y al no encontrarlo, dice, ha pasado ya 3 o 4 años, voy a ver a mi antigua casa, a ver si tengo de nuevo un lugar. Un lugar en tu alma es un lugar que tú, por ignorancia, o a sabienda, o por lo que sea, o por tu obstinación, le das a Satanás. Tu alma no es de él, tu alma es de Cristo. Él no te puede poseer, ya tú tienes un dueño, que es el Señor. Pero tú sí puedes, que no debes de hacerlo, darle un lugar. Por eso la palabra que emplea Pablo en Efesios 4:27 es topos. En el griego no le deis topos. ¿Sabes lo que es un topos? Es porque para los griegos el concepto de lugar son varias palabras, dependiendo de qué. El topos es un lugar que se prepara para ser habitado. Si el lugar no es habitable, no se le llama topos, se le llama de otra manera. Pero si el lugar es habitable,
Entonces son topos. Cuando un griego dice que tiene un topos, está diciendo que tiene un lugar habitable, que está preparado, ¿para qué? Para ser habitado. Y ese es el concepto que emplea Pablo. No le deis topos al diablo, no le deis un lugar preparado para que él habite. No lo haga. ¿Por qué? Porque desde ahí él tiene un enclave. Y desde ahí, ¿qué te hace? Estorbar, obsesionar. Desde ahí puede mandar pensamiento a tu mente, está ahí. La buena noticia es que puede ser expulsado, que es el último punto de esta mañana. ¿Cómo puedo yo expulsar si lo he hecho? Y si no lo he hecho, ¿para qué me sirve este mensaje? Para que no lo haga nunca. Vale, ya llevamos 30 minutos y vamos a hablar, voy a darte algunos pasajes, muy atento, Matías, muchas gracias, por favor, muy atento. Y dice, por ejemplo, vamos a estudiar un poquito el Salmo, Matías, atento, 91. El Salmo 91 todo el mundo lo llama el Salmo de la protección. Porque cuando hablamos de este tema, simultáneamente tenemos que hablar de la protección que Dios nos ha dado. ¿Sabe que tenemos toda la protección del mundo para ser protegidos del mundo de las tinieblas? Primero pertenecíamos a ello. Jesús viene, nos saca de ahí, nos redime y nos planta en la luz. Y ahora nos da una super, mega, hiper protección. Pero ahí hay unas responsabilidades nuestras. Una de ellas es no darle lugar. Vamos a hablar un poquito del Salmo 91. El Salmo 91 todo el mundo le llama el Salmo de la protección. Incluso a nuestros niños muchas veces se lo queremos enseñar de memoria, para que duerman bien. Porque debajo de sus alas estarás seguro. Te librará de la peste destructora. Te librará de taigua. El Salmo 91 es el Salmo de la protección. Ahora bien, a la gente se le olvida cómo empieza el Salmo 91, versículo 1. Vamos a estudiar, primero que nada, antes que nada, vamos a ir al 91, 3 al 6. 91, 3 al 6. Él, wow, mire que ahora está hablando del mundo de las tinieblas y le está hablando a la gente de la luz. Y Dios le dice, Él, Dios, te librará. Porque el Salmo 91 no solo es el Salmo de la protección, también es el Salmo donde el Señor nos revela cómo somos atacados. Escucha, ¿usted dónde está? En la luz. Y el Salmo 91 nos enseña cómo usted es atacado desde el mundo de las tinieblas. El Salmo 91 nos revela cómo se fraguan los ataques en el mundo de las tinieblas contra nosotros. Pero el Salmo 91 nos revela cuál es nuestra protección total y absoluta. Si nosotros cumplimos lo que ahí se nos manda o se nos instruye a hacer, nuestra protección es total. Y el Salmo 91 nos habla de cómo son forjadas esos ataques y el Señor nos dice que Él nos librará de eso. Te voy a dar la promesa. Y cuando ya estés tú disfrutando la promesa, entonces te voy a dar la condición. Porque los seres humanos tenemos un problema cuando leemos la Biblia. Que nos comemos lo que nos interesa. Y las promesas nos las comemos enteras. Pero la condición de esa promesa solemos olvidarla. Y a veces sin condición no hay promesa. Entonces, te voy a hablar un poquito de lo que Él nos promete. Él nos promete, Él te librará del lazo del cazador. Porque el diablo desde las tinieblas prepara lazos. Wow. Alguien en las tinieblas está diseñando lazos. ¿Te le llaman aquí lazos? ¿Cómo se le llamaba en Cádiz? Trampas, las trampas. Aquí le llamáis, ¿cómo le llamáis? Cepos, ¿eh? Muy bien, hay varios sinónimos.
Pues el diablo prepara lazos. ¡Wow! Él no puede. La luz y las tinieblas están separadas, pero sí puede mandar lazos. Pero la promesa dice que Él, Dios, te librará de los lazos del cazador. ¿Sabe lo que dice una de las versiones que yo tengo? Una textual hebrea dice, te librará del lazo de los pajareros. Porque Él está buscando pajaritos y pajaritas. Y Él arma lazos, muy bien armados. Porque los lazos, las trampas, que yo le llamo trampa en Cádiz, no se ven. Hay unas trampas que saltaban así cuando el pájaro se comía la semilla y que la enterraba y solo se veía en donde no tenía que darle el pájaro, porque si le daba, saltaba y lo estrangulaba. Eso le ponía una lúa. ¿Aquí le llamáis lúa? Alúa. Una hormiga con alas que brillan desde lejos y los pájaros lo ven. Uy, mira, una lúa, me la voy a comer. Cuando pican, hace y se queda el pájaro ahí. Lazos, pero no se ven, solamente ven la lúa. El diablo arma lazos. Tú dices, qué raro todo lo que me ha pasado en el trabajo. Parece que había una cosa ahí más rara. Parece que dos compañeros se han puesto de acuerdo. Porque es una encerrona. Lazos del cazador. Pero Dios dice en el Salmo 91 que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es la peste destructora? Son corrientes de este mundo que hacen daño y que funcionan como una peste que corre. Y Él te ha prometido librarte de la peste destructora. Son argumentos, pensamientos nocivos. Son corrientes de este mundo y que tú entras ahí porque desde las tinieblas te están lanzando continuamente. Argumentos del mundo. Peste destructora. Sigue adelante el verso 4. Con sus plumas, esto así nos gusta, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es lo mismo, pero son diferentes. La adarga es un escudo más ligerito. Y depende del enemigo, tú cogías el escudo o la adarga. Porque uno es de cuero y otro era de metal o de madera. Y Dios dice que si cumplimos con la condición, que la veremos ahora, con la condición, Él nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Verso número 5. No temerás. Aquí hay otra arma del infierno, de las tinieblas. ¿Sabe que hay un arma? Porque el Salmo 91 nos abre mucho el mundo espiritual. ¿Sabe una cosa que se llama el terror nocturno? ¿Sabe que hay gente que se despiertan a las 3 de la mañana y ya no pueden dormir más? ¿Sabe una cosa que se llama terror nocturno? ¿Sabe que en la oscuridad, que en la noche, muchas cosas se desatan? Muchas cosas. ¿Sabe que hay gente que por la noche lo pasan mal, muy mal, y están deseando que aparezcan las claras del día? Porque sus males, como que se magnimizan. Es el terror nocturno. ¡Wow! Es muy interesante cómo se ve en otras versiones. A ver si la vemos ahora. No temerá el terror nocturno, ni saeta, ¡wow! Ni saeta que vuele de día. Te está diciendo que desde la nocturnidad los espíritus de las tinieblas mandan flechas certeras. Esas flechas dan perfectamente en el lugar que tú le hayas dado a las tinieblas. No pueden darte en otro lado. Wow. Te voy abriendo un poquito el tema ya. Área en tu vida que esté santificada y consagrada, ahí no toca a nadie. Ninguna flecha de las tinieblas lanzaban sobre un área en tu personalidad que tú se la has consagrado al Señor. No llegan, no pueden, porque la luz y las tinieblas están separadas. Y las tinieblas no prevalecen. Ahora, cuando hay tinieblas en mí,
aunque yo esté en la luz, ¿puede ser que una persona estando en la luz tenga tinieblas? Claro. Esas flechas, esas saetas, van precisas ahí. Ni saeta que vuele de día. Wow, desde la nocturnidad hay cosas que se lanzan a la luz, donde estamos nosotros. Se desintegran cuando toca la luz. Pero si hay tinieblas en mí, llegan perfectamente. Porque yo le he dado lugar. Ya no tiene potestad sobre mí, pero sí tiene autorización. Escucha. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la autorización. Son dos cosas parecidas, pero no es igual. Siempre yo pongo el ejemplo de los niños. Cuando tienen una excursión, el maestro no tiene autoridad para llevarse a tu niño a la Alhambra a las 11 de la mañana. No tiene autoridad. ¿Necesita qué? Tu autorización. Porque la autoridad de tu hijo la tienes tú. Y tú lo has mandado allí para que le den clases de 8 a 2. No para que se lo lleven a la Alhambra. Para llevárselo a la Alhambra, que está muy bien, te tienen que pedir a ti autorización. Y viene el niño y te dice, yo, fulanito de tal, autorizo a mi hijo a salir del colegio desde las 11 hasta las 2 para que visite la Alhambra. Yo, que tengo la patria potestad, autorizo. Pero yo no puedo autorizar a tu niño. Yo podía autorizar a mis niños, ya tampoco. Solamente el que tiene autoridad puede autorizar. Y el diablo, cuando tú le das un lugar, tiene autorización. Como los ingleses en Gibraltar. ¿Sabe que el otro día un submarino nuclear que estaba averiado, los ingleses lo metieron en Gibraltar y el gobierno español se escandalizó y no pudo hacer nada? ¿Te imaginas que hubiera explotado? A los ingleses de Inglaterra no les hubiera pasado nada. A nosotros sí. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tiene total autoridad. Porque aunque es España, no es España. Es un lugar que le pertenece a los ingleses. Por una guerra que hubo en el siglo XVIII. Y un tratado que se firmó. Entonces, cuando tú le das un lugar, está autorizando. Y entonces, lo que se fragua en las tinieblas y es lanzado a la luz, ahí sí te puede dar. Porque es territorio de las tinieblas. ¿Qué es lo que es? Un enclave. Verso 6. ¿Tiene el verso 6? Ni pestilencia. Todo esto el Señor te dice que te libra. Pero con una condición, que ahora la veremos. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruye. Vean otra vez. Ni pestilencia que ande en oscuridad. O sea, ¿dónde se forman las pestilencias? En la oscuridad. ¿Pero con qué intención? ¿De mandarla a dónde? Al mediodía, a la luz. Lo que se fragua en la tiniebla es mandado a la luz. Pero cuando en esa luz no hay tinieblas, se disipan. Pero cuando hay un lugar, la mortandad entra. Porque es un enclave. El submarino atómico averiado entró. Y gracias a Dios, lo pudieron arreglar y no pasó nada. Y el gobierno español se quejaba, quéjate lo que quiera. Eso es Inglaterra. Y el submarino es mío. Y como es mío el submarino, y el peñón de Gibraltar es mío, yo lo meto allí y lo saco como yo quiera. Ese es el problema que tenemos. España también tiene enclaves. España tiene 2 ciudades españolas en territorio de Marruecos. Ceuta y Melilla. Eso está en Marruecos. Pero es España. Porque son 2 enclaves que tenemos. No le des enclave al diablo. Jesús, nuestro Señor, hecho hombre, dijo, Él nada tiene en mí. Y te ha dado a ti la responsabilidad de que tú no le des nada a Él. Mira, me va a poner, Matías, que ha hecho hoy un excelente trabajo, me va a poner el 5 y el 6, pero en la versión de los 70.
No, 21.5. Mira, esto es en la versión de los 70. Los 70 no es de los años 70. Los 70 es la primera Biblia, no hebrea. La primera Biblia que se escribió no hebrea, una traducción del Antiguo Testamento por los 70 sabios de 2 siglos antes de Jesús, tradujeron la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, a el idioma griego. Y se juntaron 70 rabinos inteligentísimos y tradujeron esa Biblia. Y es muy certera, de hecho, casi todas las traducciones la comparan siempre con la Septuaginta, que es la Biblia de los 70. Mira cómo lo dice, los versículos que hemos leído. Mira, dice, con broquel te cercará, broquel es escudo, es un escudo pequeño, con broquel te cercará su verdad, y no temerás el terror nocturno, ¿te parece un poco? No temerás el terror nocturno de saeta voladora de día, las saetas que son manchadas, por ahí casi igual. Ahora viene lo bueno, de cosa andante. Fíjate lo que se fragua en las tinieblas y son enviadas hacia ti, pero confía que si tú estás en la luz se desintegran. Pero si le das lugar a las tinieblas, llegan, tienen derecho. El submarino atómico tiene derecho a estar ahí. Dice, no temerá de cosa andante en tinieblas, de impugnación y de demonio meridiano. Wow, tú dirás, ¿y esto qué es? Un demonio meridiano y que actúa ahí por impugnación. Wow, yo es que me meto en las palabras y descubro cosas. Antes decía mortandad que en medio del día destruye. Y aquí la versión de los 70 dice de demonio meridiano, que por impugnación llegan ahí. Porque meridiano es un sinónimo de mediodía. Cuando estamos en el meridiano de un día es que estamos en el mediodía. Meridiano y mediodía es lo mismo. Y dice que hay demonios que por impugnación son capaces de estar al mediodía en la luz, que no es luz, que es un lugar tenebroso. ¿Me entendéis? Que es un lugar tenebroso. ¿Y por qué lo hace? Por impugnación. Escucha esto, que hay una revelación aquí. ¿Sabe lo que es una impugnación? Cuando alguien impugna algo legal que se ha hecho, porque para hacerlo se ha cometido una ilegalidad. Un buen abogado, si a usted le condenan 10 años porque se ha demostrado que usted es traficante de cocaína, pero si el abogado descubre que cuando a usted lo capturaron algo se hizo ilegal, impugna. Y esa impugnación invalida. ¿Habéis visto en las películas que un buen abogado dice, ¿te leyeron los derechos? Dice, no me lo leyeron, porque la policía tiene que demostrar que le leyeron sus derechos cuando fue apresado. Y si a algún policía se le olvida, aunque lo que haya hecho esté probado, un buen abogado lo impugna, y al ser impugnado, eso legal deja de ser legal. ¿Qué es una impugnación? Cuando un demonio reclama hacer algo en tu vida o en mi vida, porque yo estoy haciendo cosas ilegales. Wow. Te quiero hablar, y con esto termino, de cuando un demonio impugna, reclama. Váyanse a la noche que Jesús estaba ya para ser entregado. El mejor de los pastores, el mejor de los ministerios, los protegía. Eran los 12 apóstoles del Cordero. Y de pronto, en medio de la conversación y de todo lo que se habló esa noche, Jesús tiene una visión, porque Jesús tenía todos los dones del Espíritu. A la vez, Él siguió siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente, aún siendo hombre, y de pronto vio que Satanás estaba reclamando la vida de los apóstoles para zarandearos como a trigo. Y de pronto para en la conversación y dice, Simón, Simón, ahora mismo Satanás os está reclamando para zarandearos como a trigo.
Había un reclamo, una impugnación, porque los apóstoles estaban haciendo algo ilegal, que dio derecho a esa impugnación de los demonios para traspasar la protección que tenían. ¿Sabe qué era? Si lee el versículo anterior, te das cuenta que Jesús estaba diciendo que va a dar la vida por la humanidad para establecer el reino de Dios, y ellos empezaron a pelearse porque querían ser posicionados. Y Pedro estaba discutiendo con Jacobo porque quería una posición mayor en el reino. Disputaban, dice el original, no discutían, disputaban con violencia, peleándose por poder, peleándose por ser posicionado en el reino de Dios. Y cuando los demonios vieron eso, no podían atravesar porque estaban protegidos, Jesús estaba allí, entonces ellos impugnaron y pidieron una autorización. No tienen autoridad, Jesús le quitó la autoridad, pero necesitan autorización. Y entonces, fíjense que Jesús se lo dice a Pedro, dice, sobre todo tú, Pedro, que eres el cabecilla, y que tu obstinación, tu altivez, tu prepotencia está siendo reclamada. Porque Pedro le diría, Señor, está reclamándonos, pero tú le habías dicho que no, ¿no? ¿Qué se le ha dicho? Que no, que no nos toque. Pues no, Jesús dijo, se le ha concedido ese reclamo. Pero aquí viene la buena noticia. Pero yo, fíjese cómo era el maestro, ¿eh? En un instante dice, pero yo ya he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y una vez regrese del zarandeo, le ayude a tus hermanos. En un instante Jesús reveló lo que estaba pasando, siguió con la conversación entregando su vida por los pecadores y orando, intercediendo por Pedro para que después del zarandeo regresara con fe y pudiera ayudar a los hermanos. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Ahora, tengo un montón de versículos, pero voy a terminar ya con el requisito del Salmo 91. Porque el Salmo 91 es el Salmo de la protección. Pero no comienza con una promesa. Comienza con un requisito. Comienza con una condición que tú tienes que rellenar. Para que todo el resto del Salmo, la gente disfruta con el Salmo 91 de todos los versículos porque son preciosos, pero se olvidan del versículo 1, que es la condición. ¿Está puesta? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza ahí ya la super, mega, hiper protección de Dios. Pero esa protección de Dios es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Ponme el versículo de la pesita, creo que, o de la textual. ¿Lo tienes tú ahí? Ponlo ahí. Mira lo que dice. Cuando nuestra Biblia dice al abrigo del Altísimo, en el hebreo dice, el que habita al abrigo de el león o el Gión, entonces ese morará bajo la sombra de El Shaddai. Porque es muy interesante conocer los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios no se los puso porque Dios ni tiene principio ni tiene fin. Mi nombre me lo puso mi padre. Pero los nombres de Dios, su naturaleza, su función, su trabajo, sus características, su personalidad, Él la dio a reconocer a través de los nombres. Por eso el nombre primero es el Yahweh, el tetragramatón, pero siempre le sigue uno de estos nombres. El Gión significa el Santísimo, el Altísimo, el que tiene toda la santidad. ¡Wow! El que habita buscando la santidad de Dios, ese es súper protegido. Tú no puedes vivir como te dé la gana y pretender ser protegido.
No puede. Yo no puedo. Una iglesia no puede pretender estar súper protegida y que haya cosas feas en el seno de la iglesia. Imposible. El que habita al abrigo de El-Yon, el Altísimo, el Santísimo, entonces ese morará bajo la sombra ¿de quién? De El Shaddai. ¿Sabe lo que significa Shaddai? El omnipotente, el todopoderoso. ¡Wow! Cuando usted busca la santidad, encuentra el poder de Dios, pero no al revés. Cuando usted busca la altitud de Dios, lo respeta y lo teme como a Dios que es, y busca las cosas santas, entonces Él le cubre con su omnipotencia. Si usted busca el Dios, encuentra el Shaddai. El que tenga oído, que vaya oyendo. Pero la gente quiere la protección del Shaddai sin respetar a León. ¡Wow! La santidad despliega el poder de Dios. Y la gente quiere todos los versículos del Salmo 91, menos el primero. Y los demás moran de él. Por eso, no pasa nada si nos pasamos. Stephanie luego corta la radio y ya está. Pero quiero darte lo último, ¿vale? Aunque hay mucho más, hay mucho material ahí, pero lo último. Pablo le escribe a los corintios, porque quiero hablarte de cuando tú, o yo, o una iglesia, o una nación, la nación de Israel lo hizo muchas veces y pagó consecuencias, le da ventaja al diablo. Ponme 2 de Corintios, lo tiene por ahí. Escuche esto. Algo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Cuidado, Corintios, cuidado. Cuidado que nos hemos pasado juntos, vosotros y yo, los dos. Mira, vamos a leerlo. Aunque a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo he perdonado. Por consideración a ustedes, en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane, ¿qué dice? No se aproveche de nosotros. Tienes que ha puesto otra versión. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Aquí lo tienen, gracias. Para que Satanás no gane. Es que en algunas versiones se entiende mejor, porque como a fin de cuentas es una traducción, hay que dar con la traducción más. Dice, todo esto lo hago. Voy a darte otra vez el verso 10. Corintios, perdonad ese. Yo ya lo he perdonado en presencia de Cristo. Estaba lejos, Pablo. Yo ya lo he perdonado. Perdonadlo vosotros también. Reunidos vosotros en mi espíritu y lo perdonamos juntos. ¿Para qué, Corintios? Para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Cómo un demonio que está en las tinieblas y usted que está en la luz? ¿Cómo un demonio puede tener ventaja sobre ti? Porque tú le has dado autorización. Él no tiene autoridad sobre ti. Pero sí autorización si tú se la das. Si tú no le firmas papelito, no puede tener autorización. Y el papelito se firma con bolígrafo o por comportamiento. Tu comportamiento autoriza. Wow. ¿Qué pasó en Corintios? Te llevo a 1 de Corintios. Primera, no segunda. En 1 de Corintios hubo un caso de inmoralidad muy feo. Muy feo. Da cosa hasta contarlo, pero como está en la Biblia yo lo cuento. Un hermano, un miembro, que a lo mejor estaba en la danza yo no sé, no lo dice la Biblia, un miembro de Corintios, conquistó a su madrastra, la enamoró a la mujer de su padre y se la quitó a su padre. Un hombre le quitó a la mujer a su propio padre. Se ve que era más joven, era más guapa y se la quitó. Y la iglesia de Corintios estaba tan normal. Allí estaban en el culto los dos y el padre destrozado, pobre. Y Pablo se entera y dice, 1 de Corintios, y me he enterado de esto, esto y esto, y vosotros estáis cogiendo mosca. ¡Echad a ese perverso! ¡Expulsadlo! ¡Fuera!
Y ellos lo echaron. Pero pasando el tiempo, ese hombre se arrepintió de todo corazón. Y restauró eso. Y quería, porque se había convertido de verdad otra vez, le había hecho la paz con Dios, se había arrepentido profundamente, había dado frutos dignos de arrepentimiento, y quiso volver a la iglesia, como es normal. Y los corintios no lo perdonaron. No puede entrar aquí, fuera, al infierno de cabeza. No tenemos consideración contigo. Las puertas de la misericordia aquí se acabaron. Esto es una iglesia súper santa. Tus sucios pies lo ponen en otra iglesia. Vete para otra denominación. Si habían denominaciones en aquella época. Y dice que este hombre se estaba consumiendo de tristeza. Porque realmente se había abrazado a Dios y se había arrepentido. Y como no lo dejaban reunirse, y por lo visto no había otra iglesia en Corintio, se estaba consumiendo de tristeza. Y dice Pablo que se entera, segunda carta, Corinto, hombre, yo sé que yo te dije que lo echara y tal, hombre, pero que se ha arrepentido, nene. Venga, vale, reuniros y perdonadlo y para adentro. Porque yo sé lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué está pasando, Pablo? Pues que Satanás está ganando ventaja. Y yo no ignoro sus maquinaciones. Porque la falta de consideración, la falta de misericordia, la falta de amor, es un lugar a las tinieblas. Y hay un montón de versículos y un montón de lugares. Hay infinidad de lugares que usted puede darle, o yo, que no podemos entrar por falta de tiempo. Pero, ¿tiene esto restauración? Sí, Santiago capítulo 4. Ponme Santiago 4 y terminamos. Mira, Santiago capítulo 4. Hay un versículo que mucha gente se sabe de memoria, pero no se lo saben bien. Dice, gente, otra vez ha puesto la nueva versión internacional. Te quiero mucho, Matías. Ahora sí, almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros nos anhela? ¿Cómo? Celosamente. ¿Te digo algo que aparece en el original? Que lo tiene que tomar en el Espíritu, no en la carne. Dice que el Espíritu Santo nos anhela hasta rozar la envidia si ve que tú estás coqueteando con otro espíritu que no es Él. Reina Valera dice, te anhela celosamente. Es como un novio en celo. Que yo soy tu novio, que tenemos fecha de boda y que tú estás tonteando con el del tercero izquierda. Pues así se siente el Espíritu Santo. Cuando tú coqueteas con un espíritu de las tinieblas que hay en el mundo. Porque hay algo en el mundo que tú no lo consagras. Sea lo que sea, y no voy a entrar ahí. ¿No sabéis que el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente? Y ahora viene la buena noticia. ¿Cómo puedo invertir esto? Simple, ahí lo tiene. Verso 6. Pero Él da mayor gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Wow. La gente dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No funciona. A mí me enseñaron así. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No, eso es una verdad incompleta. Y una verdad incompleta puede parecer una mentira. La Biblia dice, someteos a Dios. Una vez que estás sometido a Dios y sometido a tu palabra de Dios, entonces resiste al diablo, porque entonces puedes resistir. Si tú quieres resistir al diablo sin someterte a Dios, no vas a poder resistirlo.
tiene derecho, tiene autorización. ¿Qué es someterse a Dios? En eso que le has dado lugar, somételo a Dios. Ay, Señor. Por ejemplo, imagínate las maldiciones. Tú eres un maldiciente. Eso es una autorización. Un espíritu de maldición traspasa tu cerco, tu protección. Porque ahí, en tu alma, hay una maldición que tú mismo has instalado, porque eres un maldiciente, te pasas el día maldiciendo. Y un espíritu de maldición tiene derecho, el submarino, que llega a Gibraltar, aunque no le guste al gobierno español. ¡Wow! Ahora, si está instalado en mi alma, porque yo no paro de maldecir, ¿puedo echarlo? Sí. ¿Cómo? Sométete a Dios. Padre, hoy ya he exhortado 5 maldiciones a mi niño. Yo he escuchado cristianos. Maldecía a su bebé porque no quería comer. Ahora va a comer, no digo las maldiciones. Cristianos que vivíamos cerca. Maldiciendo. ¿Y quiere que Dios te proteja? No, eso no está protegido. Eso es territorio de la tiniebla. Lo bueno es que eso se puede revertir. ¿Cómo? Señor, no paro de maldecir. Lo reconozco. Reconozco que soy un maldiciente. ¿Me puedes perdonar, Señor? Yo no quiero maldecir más. ¿Puedes llamar a mi abogado, que es tu hijo, para que me defienda y tú me perdones? Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo, entonces el tercer paso no lo tienes que dar tú. Hay un ángel poderosísimo que coge a ese demonio de los pelos o de los cuernos o de lo que tenga y lo echa. Porque la autorización se le ha acabado y ya no puede seguir en territorio santo porque tú eres territorio santo. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Dele un aplauso al Señor con toda su fuerza.